Constitución o la desobediencia de la Constitución le entrega demasiados poderes, o el Estado se toma demasiados poderes, esos poderes se los está quitando a la ciudadanía, y al quitárselo a la ciudadanía se aproxima a una dictadura. Recuerden que es el gran temor de todos los teóricos ingleses y los filósofos franceses, que el Estado termine otra vez en manos del monarca, de un solo hombre, una sola familia que gobierne. Pero sí, esa Constitución entrega demasiadas libertades, y de ahí la palabra libertad, leyes que le permiten hacer casi cualquier cosa a la ciudadanía. El Estado se vuelve débil, se encoge, la ciudadanía se vuelve más poderosa, pero eso es peligroso porque hace que la ciudadanía tenga tantas libertades que podemos empezar a matarnos y atropellarnos entre nosotros mismos. Ojo, esta idea tiene todo que ver con la soberanía. Todos somos ciudadanos, pero muy pocos somos funcionarios del Estado. O sea que los funcionarios del Estado, llámese un presidente, llámese un gobernador, un alcalde, o simplemente un policía o un juez, tiene en sí dos condiciones. Su primer condición inherente, sí o sí, siempre, es que es un ciudadano. Y cuando ocupa un puesto dentro del Estado, es un ciudadano que además tiene una condición de miembro del Estado, ¿sí? Pero los funcionarios del Estado siempre serán menos, así como con la fuerza pública, serán menos que el resto de ciudadanos que no somos miembros del Estado, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que el Estado y la ciudadanía, en términos de la Constitución, y que se cumpla, claro, porque aquí está escrito, pero si no se cumple no sirve de nada, se logre una especie de balance, muy entre comillas, una especie de balance entre libertades y derechos, entre normas impuestas a la ciudadanía, pero también controles del Estado. Si la ciudadanía no tiene cómo controlar, vigilar, supervisar, criticar, cuestionar y hacer cambiar decisiones del Estado, entonces el Estado se va a volver tan poderoso que antes se va a volver un monstruo. Y ahí sí vamos a ir a la otra pesadilla de Thomas Hobbes, que es el Estado leviatán, ese monstruo con una sola cabeza llamada dictadura, que no hay quien lo controle y que pasa por encima de la gente. No funciona para la gente, sino funciona para él mismo, utilizando a la gente. Ojo con eso. Esa es la importancia de la Constitución en términos muy generales, un poco filosóficos. Bueno, aprovecho este dibujo para hacer una aclaración que es importante y que yo sé que no todo el mundo tiene pues como tan clara. La diferencia entre Estado y gobierno, ¿cierto? Ya les dije hace un rato, el Estado continúa a pesar de que el gobierno sube y baja, ¿sí? Ya que tengo aquí esta idea dibujada. Por eso el Estado puede pasar por diferentes formas de gobierno. Puede ser una dictadura en cierto momento, puede ser una democracia, ¿sí? Puede ser una dictadura de partido, o sea, un único partido político, claro, que gobierna, ¿sí? Un poquito como lo que están intentando en Venezuela, ¿cierto? O puede ser otro, bueno, hay varias formas de gobierno, o puede ser una democracia parlamentaria, una democracia presidencialista como la que tenemos en Colombia, ¿cierto? Lo que quiero que entiendan es que hay muchas formas de cómo se gobierna, de cómo se concreta la ejecución del poder, la creación de las leyes, de las normas, etc. Pero todo eso son formas. Todas se soportan sobre una estructura que es la que siempre, pues siempre no, hace muchos siglos perdura, a pesar de que cambie de apariencias y de clases gobernantes,
que se llama Estado. Pongo el ejemplo. En la época de la colonia, que lo que hoy se llama Colombia, antes no llamaba así por cierto, era gobernado por los españoles, existía el Estado. Cuando Bolívar y ese montón de gente hace la independencia, no deja de existir el Estado, más que el Estado cambia de forma de gobernarse, pero sigue existiendo un Estado, claro, hay transformaciones. Y ese Estado se supone que pasa a ser un Estado monárquico con los españoles a un Estado republicano. O sea, muy parecido a lo que vimos con los romanos, no gobernado por una familia, sino gobernado por familias o grupos que se supone que representan intereses más amplios. Ninguna forma de gobierno es capaz de representar el 100% de los intereses de la ciudadanía o de la población, pero sí hay unos que representan intereses más amplios que otros. La república se supone que es uno de esas formas de gobierno. Entonces mire cómo la forma de gobierno cambió de monarquía a república, pero el Estado siguió ahí. ¿Por qué? Porque siguieron pagando impuestos, siguieron existiendo funcionarios, aunque cambiaron de personas, el puesto seguía existiendo y el cargo y las obligaciones. Seguía existiendo fuerza pública en ese tiempo, de soldados de milicias del rey, del monarca, a ejército republicano, pero siguió existiendo una fuerza pública. Siguen existiendo cárceles, instituciones educativas, sitios donde se ejercía el poder, el Palacio de Justicia, cosas de esas. O sea, el Estado siguió existiendo, cambió fue de forma de gobierno. Esto es importante. Por eso, cuando uno habla en estos términos de formación ciudadana, hay que ser muy cuidadoso cuando uno está hablando del Estado en general o del gobierno en particular. El gobierno actualmente es de Duque, hace un año o más fue de Santos, antes fue de Uribe. Todos llegan y se bajan porque todos son mortales, se envejecen, se equivocan, se mueren, pero el Estado, por decirlo así, está por encima de esas limitaciones humanas. No importa quién suba, se atornille o se baje voluntariamente, se le acabó el ciclo, quién sube, quién baje, el Estado sigue estando ahí. Y no es una persona, es unas estructuras, unas instituciones, pero también es muy importante, es una credibilidad. Está y existe en la medida en que los habitantes, los pobladores, los ciudadanos creemos en ese cuento de la soberanía. ¿Sí? Si no hay soberanía, muy seguramente no funcionará nada de esto. Listo. Diferencia entre gobierno y Estado. Por último, la última pregunta del taller que les mandé, el taller 3 de formación ciudadana, dice así. Dice así. Después de ver y entender el tutorial La historia de las cosas de Annie Leonard, que fue el único tutorial que les mandé, donde la autora reflexiona sobre las consecuencias del consumismo y la democracia, está la pregunta: ¿qué problema o interrogante se enfrenta el sistema económico en el mundo al día de hoy? Explique su respuesta. Mire que esa pregunta no está hablando ni del Estado, ni del gobierno, ni nada de estas vainas. Está diciendo ¿qué problemas o interrogantes se enfrenta el sistema económico? Ah, es que es otra cosa. Todo lo que hemos visto es cómo se teoriza la existencia, el funcionamiento del Estado y sus relaciones con los gobernados, es decir, con los ciudadanos, ¿sí? Pero esto es cómo funcionan las relaciones económicas. Claro, también el Estado tiene que ver con eso. Las relaciones económicas entre las personas, entre las empresas y las personas, entre las empresas, las personas y el Estado. Se llama sistema económico. Y el video de Annie Leonard no está hablando tanto del Estado, de un Estado en particular. En el caso de ella es de Estados Unidos,
sino que está hablando de cómo se relacionan los sistemas productivos, y ella ya lo pone a nivel mundial. Por eso esa pregunta se sale un poco de ese contexto, aunque igual pues el video es muy explicativo y creo pues que es suficiente para entender qué está planteando ella. Ella en parte de su video explica, y no lo voy a repetir porque no tiene sentido, cómo es la relación entre el Estado, la relación, ella pone el ejemplo del caso del Estado en su país, que es Estados Unidos, pero obviamente eso aplica para la mayoría de los países del mundo, incluyendo Colombia. ¿Cómo es la relación entre el Estado y el sistema económico? Y en este caso el sistema económico se materializa, ella hace un dibujito en un señor, ¿cierto?, que son los capitales, el capitalista, los grandes empresarios multinacionales. A eso se refiere esa pregunta, donde parte de su reflexión, aunque no quiero pues hacerle la tarea tampoco, parte de su reflexión es que el consumismo, ¿cierto?, el consumismo sobre todo en el caso de la cultura de los estadounidenses promedio, es ese eje, es ese grillete, es esa cadena que ata a la gente, a los ciudadanos, a los habitantes, a los pobladores, a unas relaciones que los perjudican, aunque ellos no se dan cuenta, los terminan perjudicando, y hace que el Estado cada vez se encoja. Mire que se encogió, y este señor en realidad no es un señor, son grupos sociales, grupos comerciales, económicos, se engorden, se agranden, hasta el punto de que al que le pagan impuestos es a este, pero tiene menos recursos y menos poder que es un empresario que se dedica a hacer negocios y nunca está en función del bien común, del bien social, aunque se supone que el Estado sí lo está. Pierde poder el que se supone que debe regular la sociedad, y gana poder, dinero y un montón de cosas políticas y hasta militares, los que están en función de enriquecerse. Esa es la gran crítica que hace Annie Leonard en su tutorial, y que es tan importante entender porque pasa en Estados Unidos, pero también pasa aquí en Colombia, a una escala diferente, pero también está pasando. Somos esclavos de esto, y con esta esclavización genera un montón de consecuencias, y una de ellas es que ese Estado cada vez es más pequeño. Un ejemplo concreto, como cada vez es más pequeño porque se sale de responsabilidades, cada vez es más incapaz de gobernar, y casos como esta pandemia a nivel mundial, no solamente en Colombia, a nivel mundial, demuestran que cuando el Estado se encoge, pierde capacidad de prever y administrar la sociedad. Por eso es que tenemos que estar encerrados en las casas, no tanto porque el virus nos mate a todos, sino porque si nos coge a todos a la vez, lo que nos mata no es el virus, sino la deficiencia en el sistema de salud. Porque el sistema de salud en Colombia, como en Estados Unidos y como en casi todos los países del mundo actualmente, no es del Estado, que piensa en un bien común y tiene como lógica el bien común, sino de los privados, llámese Saludcop y no sé cuántas más. Miren cómo todo se conecta: la formación ciudadana, la crisis en la que estamos actualmente a nivel mundial por la cuarentena y por el coronavirus, esos grandes capitales que manejan la economía y hasta parte de la política, por no decir que toda la política, nuestra esclavización a través del consumismo, y las ideas de John Locke y de Adam Smith de que el consumismo es igual
cosa que ya sabemos que no es del todo cierta, ¿cierto? Las mercancías es igual a la felicidad. Si ven cómo la filosofía moldea y transforma el mundo, y aunque tenga muy buenas intenciones en un principio, llega un punto en que se degenera la idea y terminamos todos esclavos de esto. Bueno, ahí les dejé la inquietud. Esta es para que entiendan mejor la cuarta pregunta del taller 3 de formación ciudadana. Recuerden que este es el último taller de formación ciudadana y los que siguen son de ciencias naturales, de ciencias naturales. Entonces, para que se pongan las pilas. Estoy mandando primero los talleres y después la videoclase, porque creo que les queda más sencillo pensar, investigar el taller y ya después con mi videoclase aclarar cosas. Porque si lo hacemos a la vez, me da la sensación de que o no ven la videoclase o no ven los otros materiales que le mando, ¿cierto? Y esta videoclase en parte se demoró más porque quería que se vieran obligados a leerse el texto, que aunque les puede parecer muy tedioso, es lo más abreviado posible y es muy claro, y es el producto del trabajo de muchos profesionales pues especializados en diferentes áreas del conocimiento. Bueno, me despido con esto. Recuerden que el próximo tema del próximo taller y la próxima videoclase va a ser ciencias naturales, geografía. Por favor, hagan el esfuerzo por mantenerse con los talleres al día, para que el día que lo puedas recoger pues los tengan listos y no tengan que salir corriendo a hacerlos o no los puedan entregar. Recuerden que si no hay talleres pues no hay cómo terminar esto bien. Para los que puedan ir haciendo, tengan la posibilidad de ir haciendo pagos de mensualidades atrasadas o bueno, de las que tengan pendientes, les va a mandar un mensaje por WhatsApp. Es muy importante porque también lo mismo, así como con los talleres, si usted se deja acumular talleres o mensualidades, el día que ya sea hora de tener todo al día, los talleres no va a tener cómo hacer los 5, 6, 7, 10 talleres en unos cuantos días, y las mensualidades pues va a ser más difícil desatrasarse de 2, 3 mensualidades que de una sola mensualidad. Entonces yo sé que las dificultades pues ahorita son tremendas, pero ya cada pues debe tener claras sus necesidades, sus prioridades. Si terminar el bachillerato es prioritario, entonces ir asignando esa mensualidad para que no se les junte demasiado. Yo les mandaré la información por WhatsApp de dónde se puede consignar. Y ojo, cada estudiante es un proceso particular y cada estudiante sabe en qué proceso va. Y su propia conciencia le debe decir si tiene todo al día o no. El asunto es que hay estudiantes que terminan este proceso porque les faltan menos grados ahorita en junio. Entonces, para que se pongan pilas esos sobre todo, porque se les va a juntar pues en muy poco tiempo lo que falta tanto de mensualidades como de talleres. Entonces, para que pongan al día. Y los que no terminan en junio, porque pues necesitan más grados para terminar, más temas para ver, igual no es bueno que se dejen colgar. Entonces también deben procurar estar al día con todo, tanto las mensualidades como los talleres. Por favor, esta aclaración la hago siempre y al final de los días están los estudiantes corriendo y pidiendo la típica de colabóreme. No son tiempos que el profesor se invente, son tiempos que la institución tiene que manejar. Claro, hay una condición diferente porque el asunto del aislamiento preventivo obligatorio nos afecta a todos. Por eso se es más flexible con las clases, las damos virtual. Se es más flexible con los talleres, se mandan y se ponen un poco más sencillos. Pero igual hay ciertas fechas que eso no hay como cambiarlo porque ni siquiera la institución lo decide, sino que lo deciden pues otra gente, y quienes en últimas meten en las plataformas la información de los que se terminan el proceso. Entonces, por favor, esas fechas hay que ser muy
muy serios con esas fechas y muy previsivos, para que no les pase que por falta de pago, después de haber hecho todo el esfuerzo y haber estudiado todo, no puedan terminar. O otros, al contrario, tienen los pagos, tienen como ponerse al día, pero no tienen los talleres. No sirve de nada, tienen que primero hacer los talleres. O primero no, son las dos cosas a la vez. Las dos cosas necesitan estar al día con los pagos, o ponerse al día con los pagos, y estar al día con los talleres, ¿cierto? Bueno, estudiantes, la mejor de las suertes con los talleres y la mejor de las suertes con toda esta situación tan difícil. Para todos es una dificultad tremenda, no solamente para ustedes, también para mí y para la institución también, pero toca seguir viviendo porque de todas maneras esto pasa, y después de que pase necesitamos seguir buscando trabajo, seguir trabajando los que ya tienen trabajo, seguir ascendiendo en el trabajo, seguir superando nuestras limitaciones y seguir anexando a nuestra experiencia y a nuestra hoja de vida o a nuestro nivel académico pues el título de bachiller. Entonces no piensen que porque esto está muy maluco ahorita vamos a seguir siempre así. Esto va a pasar dentro de un par de meses, se va a normalizar todo y ustedes tendrán que retomar o haber terminado, si es lo ideal, ese proceso y ese propósito de vida de poder graduarse, de por fin ser bachilleres. Entonces, mucho ánimo y mucho valor. Una feliz tarde. Hasta luego.